médico para VIH-SK México, y tengo el gusto de presentar a ustedes a un querido colega y compañero de trabajo, el doctor Cristian Reinaga, quien también es internista, infectólogo, y trae con nosotros un tema que va directamente relacionado con lo que presentó la doctora Georgina, y es el riesgo cardiovascular en las personas que viven con VIH. Para no retrasar más la presentación, Cristian, si nos haces favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes y compartir el siguiente tema de riesgo cardiovascular en personas que viven con VIH. Bueno, pues soy trabajador de tiempo completo para GSK, como ya lo mencionaron. Durante los siguientes minutos voy a desarrollar la siguiente agenda. Hablaré un poco de los aspectos epidemiológicos y de la fisiopatogenia, un poco de la actualización en cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular y finalmente hablaré un poco sobre el tratamiento antirretroviral y su relación con este riesgo. Algunos de los puntos ya se tocaron, pero para complementar lo del incremento de peso y finalmente pues, revisaremos las recomendaciones generales que nos han dado las guías para el manejo del riesgo cardiovascular en personas que viven con VIH. Entonces, en modelos matemáticos se ha previsto que para el 2030 el 70% de la población que vive con VIH probablemente tenga más de 50 años de edad y aproximadamente un 70% de esta población también va a tener enfermedad cardiovascular. De tal manera que la enfermedad cardiovascular es y seguirá siendo uno de los grandes retos en el manejo de las personas que viven con VIH. Los eventos cardiovasculares siguen siendo de las principales causas de mortalidad en personas que viven con VIH y los factores de riesgo que se asocian con esta mortalidad es la edad avanzada, el sexo masculino, un bajo conteo de CD4, una carga viral alta y el uso de drogas intravenosas. Además de eso, los factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardiovascular cada vez son más frecuentes en las personas que viven con VIH y esto está relacionado con el incremento en la edad y con el envejecimiento. Pueden ver en esta gráfica del lado izquierdo que la prevalencia de hipertensión, diabetes y dislipidemia es más frecuente en personas viviendo con VIH comparando con controles negativos. La prevalencia real de síndrome metabólico todavía no es tan clara, pero en estudios observacionales se ha visto que puede llegar hasta un 50%. El VIH per se es un factor de riesgo cardiovascular y por sí solo se asocia con un incremento de hasta un 50% para producir eventos cardiovasculares. Esto es similar a los factores de riesgo tradicionales como hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. También existen algunos factores de riesgo relacionados con VIH, como el conteo de CD4. Entre menos CD4 hay mayor riesgo de un infarto al miocardio y también a una carga viral mayor este riesgo se incrementa. Vamos a recordar un poco de la fisiopatogenia del VIH porque sabemos que esta enfermedad cardiovascular es multifactorial, al igual que en las personas que no viven con VIH. Depende de múltiples factores, entre ellos relacionados con VIH, con el tratamiento antirretroviral y los factores de riesgo tradicionales que no podemos omitir. En cuanto al VIH por sí mismo, ocasiona un ambiente microinflamatorio, activación inmunológica, inflamación crónica, translocación bacteriana, y esto a su vez es un estímulo persistente para el sistema inmunológico. El tratamiento antirretroviral, sabemos que existen tratamientos que ocasionan dislipidemia, disfunción mitocondrial, disglucemia, etcétera. Y además de eso, como mencioné, los factores de riesgo tradicionales cada vez son más frecuentes en personas que viven con VIH. Hay un punto bastante importante que hay que recordar, que es el de la inflamación relacionada con el VIH. Y esto también depende de varios factores. Podemos ver en la imagen que el VIH per se ocasiona pérdida de la continuidad del tejido gastrointestinal y esto a su vez translocación bacteriana y translocación de otros patógenos como CMV, incluso VIH,
Esto también está relacionado con fibrosis del tejido linfoide, con pérdida de la inmunorregulación y disfunción del timo. Todos estos factores en conjunto ocasionan una liberación de citocinas y de factores inflamatorios, que ocasiona la activación de este sistema inflamatorio, principalmente activación de moléculas de adhesión, de células endoteliales, activación de monocitos y activación de células T. Esto, a su vez, facilita la disfunción endotelial, acelera la formación de placa ateromatosa y eventualmente ocasionará trombosis aguda. Cabe mencionar que esta inflamación, aún en personas que están en supresión virológica, se mantiene de forma continua. Es importante mencionar que no es igual a la de una persona que no está indetectable o en supresión virológica, pero tampoco es igual a las personas que no viven con VIH. Quise mencionarles algo de la evaluación cardiovascular porque tradicionalmente sabemos que la evaluación es todo un reto para el clínico porque las escalas de riesgo que existen, como Framingham, Q-Risk, etcétera, casi siempre subestiman el riesgo cardiovascular y es lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos años. Sin embargo, ahora en estas últimas conferencias se presentaron algunos datos interesantes. Estos son estudios del 2015, en los cuales pacientes que iniciaron tratamiento se les evaluó el riesgo cardiovascular con estas dos escalas, la de Framingham y la de la Asociación Americana de Corazón. Lo que se observó en estos pacientes, buscando un desenlace de evento cardiovascular, fue que en los primeros 5 años, utilizando la escala, el riesgo predicho y el riesgo observado es similar. Sin embargo, después de estos 5 años, el riesgo observado es mucho mayor, de tal manera que el riesgo cardiovascular se subestimó en un 15 a 25% en estos pacientes. Y desde hace años es lo que tradicionalmente sabemos, que las escalas subestiman el riesgo cardiovascular. Sin embargo, siempre ha sido una recomendación estar evaluando periódicamente utilizando una de estas escalas. Ahora, en este CROI 2020 se presentó este estudio bastante interesante porque incluye pacientes de la corte norteamericana, una buena cantidad, 20.500 pacientes, la mayoría de ellos hombres, con una mediana de 44 años y seguimiento de hasta 10 años. Estos pacientes, lo que se evaluaba era la incidencia de un infarto agudo al miocardio tipo 1, que recordemos que son los que se relacionan con ruptura de placa, y lo que se observó es que utilizando esta escala en hombres, sí se observó una asociación a mayor cálculo del riesgo con la incidencia de infartos agudos al miocardio. Sin embargo, en mujeres no se observó esta asociación y lo podemos ver tanto en la gráfica de tasas de incidencia como en las gráficas de Kaplan-Meier. De tal manera que en mujeres todavía este riesgo se sigue subestimando. Quizá en hombres sea un poco más aplicable esta ecuación. Sin embargo, todavía quedan algunas brechas de conocimiento para identificar cuál es la mejor escala que debemos utilizar. Ahora, hemos mencionado que el tratamiento antirretroviral también se asocia con riesgo cardiovascular. Existen tratamientos que ya se han descrito en este sentido. Por ejemplo, en este reporte de la DAD del 2007 se describió que la exposición a inhibidores de proteasa, de primera generación, incrementaba el riesgo de eventos cardíacos y esto incrementaba a mayor exposición, principalmente después de 5 años de estas terapias. Posteriormente, en el reporte igual de DAD, pero del 2017, se evaluó la incidencia de eventos cardiovasculares con el uso de atazanavir-ritonavir o darunavir-ritonavir. Y en el caso de darunavir se encontró también asociación con incremento de eventos cardiovasculares, sobre todo en las personas que tenían más de 5 años de exposición. Sabemos que las recomendaciones para el uso de darunavir-ritonavir es tratar de evitar su uso en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Y de manera similar ocurre con abacavir. De abacavir existen muchísimos estudios que son
a pesar de que existen muchos, los resultados no han sido tan concluyentes. En la parte superior podemos ver todos aquellos estudios en los cuales sí se encuentra una asociación entre riesgo cardiovascular y uso de abacavir. La mayoría de ellos son estudios observacionales. En la parte inferior, los que no se encuentra asociación con abacavir y riesgo cardiovascular, varios de ellos son ensayos clínicos y metaanálisis. Sin embargo, las guías continúan recomendando que en pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, no usar o usar con precaución abacavir. Ahora, en cuanto a ganancia de peso, ya se mencionó un poco de esto, pero sabemos que esto está directamente relacionado con riesgo cardiovascular. Y en ese sentido, esta imagen es muy ilustrativa porque nos menciona los estados intermedios antes de los eventos cardiovasculares y que inician con este incremento de peso y acumulación de tejido adiposo visceral de manera central principalmente. Entonces, las comorbilidades intermedias que son consecuencia de esta obesidad y de este incremento de tejido adiposo es la resistencia a la insulina, la diabetes, hipertensión, dislipidemia, y sabemos que esto también ocasiona un estado proinflamatorio. Todo esto eventualmente terminará en incremento de eventos cardiovasculares. De tal manera que es por eso que cada vez se pone más atención en este sentido, en saber cuál es la relación de incremento de peso con eventos cardiovasculares. Sabemos que la obesidad es un problema a nivel mundial, pero en Latinoamérica, específicamente en México, ocupamos de los primeros lugares en prevalencia de obesidad y esto ha ido incrementado a lo largo de los años, de tal manera que es un problema que nos importa muchísimo en nuestra población. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto en cuanto a incremento de peso en ensayos clínicos? Estos son varios ensayos clínicos de inhibidores de integrasa y como conclusión les quiero mencionar solo algunos puntos. Lo que se ha visto es que la combinación de inhibidores de integrasa con tenofovir alafenamida, como en el estudio ADVANCE o en el estudio 1489, es la que ocasionó más incremento de peso en ensayos clínicos y estos son de pacientes naive. También se observó que los esquemas que contienen tenofovir disoproxil fumarato, como en Gemini, que tiene dolutegravir TDF, o en ADVANCE, efavirenz TDF, son los que ocasionan menos incremento de peso. También este estudio ya se mencionó un poco, es un análisis agrupado de ensayos clínicos del doctor Paul Sachs y básicamente lo que se concluye en pacientes naive a las 96 semanas de seguimiento es que hay dos inhibidores de integrasa que se asocian con un riesgo incrementado de incremento de peso de más del 10% y son victegravir y dolutegravir en comparación con efavirenz. El mismo análisis se hizo, pero comparando los análogos nucleósidos, en este caso tenofovir alafenamida, y también se encontró que existe asociación con mayor incremento de peso con tenofovir alafenamida. Algunos datos de ensayos clínicos, de estudios de vida real son muy similares a lo que se ha reportado en ensayos clínicos. Este es un conjunto de cortes, de estudios de vida real, donde se analiza el incremento de peso con inhibidores de integrasa. Entonces, lo que se ha concluido es que los inhibidores de integrasa ocasionan mayor incremento de peso que con inhibidores de proteasa y con no análogos nucleósidos como efavirenz. Y entre los inhibidores de integrasa, que hasta este punto se habían comparado solo dolutegravir, raltegravir y el vitegravir, entre ellos dolutegravir era el que se asociaba con mayor incremento de peso. Con diferentes seguimientos, pero entre 1 y 2 años, en promedio se incrementaban de 3 a 6 kilogramos. Ahora, en estos nuevos reportes, como este también de AIDS 2020, ya se incluyen nuevos esquemas como victegravir, tenofovir alafenamida, y podemos ver en esta gráfica diferentes combinaciones con inhibidores de integrasa, con TAF y tenofovir disoproxil fumarato, y vemos que también esta combinación de inhibidor de integrasa con tenofovir alafenamida es la que se asocia con mayor incremento de peso.
De igual manera, se mencionó los resultados del estudio de la Corte Ópera, y en pacientes que cambian de tenofovir disoproxil fumarato a tenofovir alafenamida también se observó un mayor incremento de peso. A pesar de que en esta gráfica el seguimiento para Vitegravir ha sido todavía corto y los autores recomiendan tomar con precaución estos resultados, pareciera que el uso de Vitegravir también se asocia con un mayor incremento de peso. No sabemos si vaya a ser igual que dolutegravir, pero probablemente sí o incluso mayor. Ahora, este incremento de peso perdón, si me pueden regresar 2 diapositivas, por favor, porque se me brincaron. Este incremento de peso con estas nuevas terapias, una más, por favor, con estas nuevas terapias, también se ha buscado la asociación entre riesgo cardiovascular y ha sido una de las preocupaciones más recientes. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso del estudio que les voy a mostrar sobre cambio en tenofovir disoproxil fumarato a tenofovir alafenamida que se presentó en IDWeek 2019, esta fue una corte pequeña de 110 pacientes, pero en la cual se observó que este cambio a tenofovir alafenamida, además de ocasionar incremento en el IMC, también ocasionaba incremento en la puntuación de esta escala de riesgo cardiovascular de la ASCVD o de enfermedad cardiovascular aterotrombótica en un 13%. De tal manera que esto sugiere que este incremento de peso también se puede asociar con aumento en el riesgo cardiovascular y además de eso, más del 50% de estos pacientes requirieron incrementar el uso de estatinas. Posteriormente, en CROI 2020 se presenta este otro estudio, pero es igual una corte prospectiva, pero que incluye casi 3,000 pacientes, en la cual hay pacientes que tienen TDF, pacientes que se cambiaron a TAF y pacientes que no tienen ninguna forma de tenofovir. En este estudio se concluyó que el uso de tenofovir alafenamida también incrementaba el riesgo de eventos cardiovasculares, principalmente en aquellos pacientes con enfermedad cardíaca previa y los que tienen edad avanzada. Ya se ha mencionado el efecto de peso en el estudio Advance a las 96 semanas. Podemos ver que los pacientes que están en el grupo de tenofovir alafenamida, ya sea hombres o mujeres, es el grupo que tiene mayor incremento de peso, las mujeres todavía mucho más, pero en los siguientes análisis de este estudio se ha visto que también la emergencia de síndrome metabólico es mayor en el grupo de dolutegravir, tenofovir alafenamida. Y esto en el último CROI 2020 también se hizo el análisis de la relación de este incremento de peso y el riesgo cardiovascular. Se utilizaron 2 escalas, la de Framingham y la de Q-RISK. En la de Framingham no hubo diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los 3 grupos. Sin embargo, en la de Q-RISK hay una diferencia muy pequeña, muy limítrofe, pero que es estadísticamente significativa, de un mayor riesgo cardiovascular en el grupo que tiene dolutegravir TAF versus el que tiene efavirenz TDF, aunque es una diferencia pequeña. Ahora, tratando de contestar esta duda si existe esta relación entre el incremento de peso y la enfermedad cardiovascular, también ya se han hecho otros estudios con antelación. Por ejemplo, este es un reporte de DAD que ya está publicado en el 2018, en el cual se incluyeron cerca de 40,000 pacientes que se siguieron por un año para ver quién de ellos subía de peso y desarrollaba un evento cardiovascular. En este caso era un evento compuesto que incluía infartos y eventos cerebrales vasculares. Lo que podemos ver en las gráficas es que los pacientes que tenían un IMC menor a 18.5 y también los que tenían IMC mayor a 30 presentaban un incremento en eventos cardiovasculares. También se midió el riesgo de diabetes y los que tenían IMC mayor a 30 también presentaban este incremento de riesgo para diabetes. Sin embargo, este mismo estudio se le ha dado seguimiento y en CROI 2020, se presentó la continuación de este estudio y aquí los resultados son un poco diferentes.
En enfermedad cardiovascular, el incremento de IMC no se asoció con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, sí se sigue observando esta asociación del incremento de IMC con incidencia de diabetes. Quizá un mayor seguimiento de esta corte todavía nos dé algunos resultados diferentes. Ahora, mencionamos que la obesidad también es causa de resistencia a la insulina, de diabetes, y que estas comorbilidades anteceden y son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, es importante analizar el efecto que tiene el tratamiento antirretroviral con estas comorbilidades. Esta es una publicación que también fue del 2019, en la cual es una corte observacional prospectiva con pocos pacientes, 86 pacientes, pero que están en supresión virológica y que reciben inhibidores de proteasa y se cambian a un inhibidor de integrasa. Con este cambio, se observó que había mejoría en el índice de HOMA, que es el que mide resistencia a la insulina, y también en los niveles de insulina basal y leptina. De tal manera que se concluye que cambiar de un IP a un inhibidor de integrasa mejora la resistencia a la insulina. Porque recordemos que los inhibidores de proteasa se asociaban con mayor resistencia a la insulina. Ahora, en este mismo sentido, los resultados todavía siguen siendo un poco controversiales. Por ejemplo, les presento este análisis de 4 ensayos clínicos que son en diferentes escenarios. En el estudio SPRINT 2 son diferentes dosis de dolutegravir. En el estudio STRIVING es un escenario de switch de IPs o análogos no nucleócidos a dolutegravir, y en los estudios WARD también de switch, pero un esquema de 2 fármacos. Lo que se midió fue el índice de HOMA, también para resistencia a la insulina, a las 48 semanas, pero en estos cambios la realidad fue que no se encontraron diferencias significativas en cuanto a resistencia a la insulina. Entonces, todavía los resultados no son tan concluyentes en este sentido. Ahora, también se mencionó un poco de nuevos ensayos clínicos que se reportaron en AIDS 2020, más bien nuevos subanálisis, como es el estudio TANGO. Sabemos que el estudio TANGO es un estudio de switch de pacientes que tienen esquemas con tenofovir alafenamida y que cambian a un esquema de 2 fármacos. En este sentido, a las 48 semanas y en este reporte de EACTS 2019, se observó que el índice de HOMA solamente mejoraba con este cambio a un esquema de 2 fármacos. Y lo que se presentó ahora en AIDS 2020 fue el subanálisis por subgrupos, comparando esquemas potenciados versus esquemas no potenciados. Sabemos que la mayoría de los pacientes que estaban en esquemas de tenofovir alafenamida tenían o el vitegravir cobicistat o bien darunavir cobicistat. Entonces, en aquellos que sí venían de un esquema potenciado, sí se observa esta mejoría en la resistencia a la insulina. Sin embargo, en los que no tenían un esquema potenciado, no se observó significancia estadística. Ahora, en ese mismo sentido, y recordando nuevamente el estudio ADVANCE, a las 96 semanas también se evaluó el riesgo de diabetes con esta ecuación de Q-diabetes. Y aquí también se vieron resultados bastante interesantes y que son similares a los anteriores. En el grupo de dolutegravir TAF sí hubo un incremento del riesgo para desarrollar diabetes a 10 años, a diferencia del que tenía dolutegravir TDF. Y este mismo riesgo también se vio de manera incrementada en los que tenían efavirenz TDF. Previamente sabíamos que efavirenz se asociaba con resistencia a la insulina y mayor riesgo de diabetes, entonces en este estudio estos resultados fueron similares, pero el que llamó la atención fue el grupo de dolutegravir tenofovir alafenamida. Y en el mismo sentido de inhibidores de integrasa, en CROI 2020 se presentó este reporte de la Corte Norteamericana de pacientes naive que iniciaron diferentes tratamientos, entre ellos inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa y no análogos nucleócidos. Se siguieron por 12 meses y se observó cuáles de ellos desarrollaban diabetes. Lo esperado era que los inhibidores de proteasa desarrollaran más diabetes porque sabemos que se asocian con esto. Esto lo podemos ver en estas gráficas, que sí hubo un mayor riesgo de desarrollar diabetes con IPES
Sin embargo, lo que llama la atención es que con inhibidores de integrasa, específicamente raltegravir, también se encuentra esta asociación. Entonces, quizá en mayores seguimientos, esto podrá ser una duda que pueda surgir y que podamos resolver. Ahora, en el mismo tenor de las diferentes causas de enfermedad cardiovascular, pues tenemos a la dislipidemia. Y sabemos que los antirretrovirales también tienen diferentes efectos sobre los lípidos séricos. Hay estudios que incluso utilizando tenofovir disoproxil fumarato como monoterapia, que son estudios de prueba, se concluyó que tiene un efecto hipolipemiante, es decir, que disminuye las diferentes fracciones de lípidos e incluso también incrementa HDL. En el otro sentido, los inhibidores de proteasa son los que se asocian con un mayor incremento en los lípidos, y los inhibidores de integrasa en diferentes ensayos clínicos se ha visto que tienen un mejor perfil lipídico. Quizá aquí la duda que todavía tenemos es dónde situar a tenofovir a la fenamida, si en un punto central o si en un punto donde ocasione mayor incremento de lípidos. Y eso probablemente nos lo dirán los resultados que veamos más adelante. Este es un análisis agrupado también de diferentes ensayos clínicos con inhibidores de integrasa. Aquí se incluye dolutegravir y raltegravir. Y básicamente lo que se observa es que cuando se cambia de Favirenz o de darunavir o se compara en pacientes naive versus no análogos nucleósidos o inhibidores de proteasa, a las 48 semanas el perfil de lípidos es más favorable con inhibidores de integrasa y es similar entre dolutegravir y raltegravir. En ese mismo sentido existen otros estudios de switch, como es el NIT 022, de pacientes que están en supresión virológica pero recibiendo inhibidores de proteasa y que se cambian a un inhibidor de integrasa, como es en este caso dolutegravir. Lo que observamos en esta gráfica es que todas las fracciones de lípidos mejoran a las 48 semanas, incluyendo el índice aterogénico, pero en realidad todas las fracciones mejoran. Ahora, los anteriores son ensayos clínicos, pero ¿qué se observa en los estudios de vida real? Un ejemplo que tenemos aquí es la corte Scolta, que es una corte italiana que incluyó 490 pacientes con un escenario similar a los ensayos clínicos que mencioné. Son pacientes en supresión virológica que tienen inhibidores de proteasa o efavirenz y se cambian a inhibidores de integrasa o a rilpivirina. Y en este cambio también prácticamente mejora todo el perfil de lípidos, incluyendo el índice aterogénico. Recordando nuevamente el estudio ADVANCE, ya hemos mencionado los efectos en peso, efectos cardiovasculares y en diabetes, pero en lípidos también hay resultados interesantes. En realidad, el grupo que más se asoció con incremento de lípidos fue el de dolutegravir, tenofovir, alafenamida, en comparación con los otros dos grupos, de manera estadísticamente significativa, aunque los autores sí mencionan que estos incrementos numéricamente son muy bajos y quizá clínicamente no sean tan relevantes. Ahora, cuando comparamos las nuevas terapias, como en el estudio 1489, que compara bictegravir, tenofovir, alafenamida versus dolutegravir, abacavir 3TC en pacientes naive, vemos también que a las 48 semanas hay diferencias en los desenlaces de lípidos. En el brazo que contiene TAF bictegravir hay incremento en colesterol total y en LDL de manera significativa. Aunque en realidad la necesidad de utilizar estatinas prácticamente fue similar en ambos grupos. Entonces, nuevamente vemos que con los esquemas que tienen tenofovir alafenamida incrementa un poco más este perfil de lípidos. Ahora, hemos hablado de que los inhibidores de proteasa no tienen un perfil tan favorable de lípidos, de desenlaces en lípidos, pero ¿qué pasa si comparamos inhibidores de proteasa con TDF y TAF? Bueno, pues esta pregunta nos la puede resolver el estudio AMBER. En el estudio AMBER también se comparó en pacientes que están en supresión virológica y que recibían darunavir, cobicistat, TDF, FTC, que se cambiaban a darunavir, cobicistat, TAF, FTC como un esquema
de simplificación porque aquí se utilizó el coformulado. Bueno, lo que vemos en desenlaces de lípidos es que también este cambio ocasiona un incremento estadísticamente significativo en todas las fracciones de lípidos en los pacientes del grupo de tenofovir a la fenamida, independientemente de si reciben un inhibidor de proteasa. Ahora, ¿qué pasa cuando reducimos el número de fármacos de 3 o 4 fármacos a un esquema de 2 fármacos, pues que no contiene tenofovir a la fenamida o tenofovir disoproxil fumarato? Y esto lo podemos ver en el estudio TANGO. En este estudio, ya se ha mencionado previamente, son pacientes que cambian a dolutegravir lamivudina, pero a las 48 semanas se analizaron los desenlaces de lípidos y también podemos ver que hay reducción en todas las fracciones de lípidos, incluyendo el índice aterogénico, en los que reciben dolutegravir lamivudina. Entonces, ya casi para finalizar, hemos revisado que el riesgo cardiovascular depende de muchos factores. Entre ellos hay una relación directa con este incremento de peso, pero lo que no nos queda duda es que iniciar tratamiento antirretroviral reduce la enfermedad cardiovascular. Esto se ha establecido desde estudios previamente, estudios que cambiaron la evolución de los pacientes con VIH, como el estudio STAR, donde se observó que el iniciar tratamiento temprano reducía la mortalidad, pero también se reducían los eventos cardiovasculares. Entonces, no hay duda de que hay que iniciar tratamiento temprano. Sin embargo, lo que vemos es que este ambiente microinflamatorio no se reduce del todo. Entonces, todavía existe aquí una brecha importante en ver si realmente la resolución de este estado inflamatorio podría modificar el pronóstico. Ahora, en otro sentido, mencionamos que la enfermedad cardiovascular es multifactorial y por lo tanto el manejo también debe de ser multifactorial. Hemos mencionado que las escalas de evaluación cardiovascular subestiman el riesgo, sin embargo, sí se recomienda estar evaluándolo continuamente. En este caso, por ejemplo, en esta guía de EACTS no recomiendan una escala en específico, pero sí hacerlo de manera periódica. Ahora, sabemos que hay antirretrovirales que ocasionan resistencia a la insulina, mayor riesgo de diabetes, incremento de peso. Entonces, hay que considerar si el tratamiento antirretroviral que estamos utilizando es el adecuado o necesitamos hacer algún cambio en este tratamiento. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de los factores de riesgo tradicionales, ¿no? Uno de ellos, de los más importantes, es el tabaquismo. Se ha visto que la suspensión del tabaquismo reduce el riesgo cardiovascular en más del 50%. Por otro lado, debemos de seguir atendiendo estas comorbilidades y que no difiere mucho de las personas que no viven con VIH. El tratamiento de la hipertensión es similar, las metas también son muy similares. El tratamiento de diabetes o de trastornos de tolerancia a la glucosa también son similares. Las metas de tratamiento son similares y los esquemas que podemos utilizar no difieren mucho. Si acaso deberíamos de considerar las posibles interacciones farmacológicas que podemos presentar. Desde el punto de vista también de riesgo cardiovascular, los que tienen riesgo intermedio o riesgo alto, está indicado el uso de estatinas, tanto para el control de lípidos como para prevenir eventos cardiovasculares. En este sentido, algunas estatinas tienen mejores resultados, como atorvastatina o rosuvastatina, que incluso también reducen el tamaño de la placa aterogénica. Y con respecto a la coagulación, pues también se recomienda que en los que tengan alto riesgo cardiovascular, evaluar el uso de aspirina, aunque sabemos que en prevención primaria todavía es algo un poco controversial. Pero para fines prácticos, las recomendaciones no difieren mucho de las personas que viven con VIH, salvo evaluar las interacciones farmacológicas y enfocarnos en todos estos factores que contribuyen a la enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues con eso termino mi participación. Muchas gracias por su atención y por permanecer conectados durante este evento. Muchas gracias, doctor.